Y ahora con mucha alegría y antes de algunas semanas de vacaciones, de licencia, estamos recibiendo en su columna "Los psicólogos no sirven para nada" a Álvaro El Curi a propósito de la consigna del día de hoy: adolescentes, nuestra piedra en el zapato. Buen día, bienvenido, Alvarito. Sí, señor, Camino, ¿cómo le va? Vacaciones Bien. pagas, por supuesto, que se hace cargo la mañana en Camino, entonces bueno, ahí claro. está, nosotros salimos ¿Por qué te crees que gastarnos yo esos no me tomo pesitos? vacaciones? Para que te las tomes vos. Qué grande. Bueno, muy bien. Después tenés que venir con la maleta llena de cuentos, ¿eh? Por supuesto, y algunas otras Y de cosas. algún regalito. Algún también. regalito va a haber. No, pero Alvarito siempre es muy gentil, siempre es muy generoso. Y alguna cosita, y cuando digo cosita no es minimizando, siempre Sí, trae. señor, La verdad sí, que señor, es una sí, característica propia de Alvarito. Sí, señor. Bueno, yo qué sé, para no ir muy lejos, a propósito de hechos que tomaron notoriedad pública a través de los informativos, que peleas, que discusiones, que violencias en múltiples expresiones, que un muchacho que se quita la vida, Sí. ¿verdad? Sí. Hoy la diaria en tapa incluso publica violencia entre adolescentes. Dos psicólogos analizan el efecto de la pandemia y destacan la necesidad de un abordaje integral de la problemática de los liceos, con participación de estudiantes, familias y docentes. Y en ese contexto, vos no planteás tu columna, por supuesto, no ajena a este asunto que Sí. está salpicando la información, ¿no? Sí, y hablar de los psicólogos para que vengan a arreglar estos problemas es una especie de lugar común, Sí, como si los sí. psicólogos fuéramos una especie de bombero, Sí. que llegamos con una manguera a Bueno, apagar secundaria ya anunció el la contratación de sí, X números más de psicólogos, sí, ¿no? Sí, y hay que decir fuerte y claro que esto no es poner un psicólogo de guardia como si fuera un sereno o un policía en la puerta. En realidad, cuando se pide psicología, a mí me gustaría tratar desde la psicología comprender un poco más lo que nos está pasando con los adolescentes. Yo digo hace bastante tiempo ya que los adolescentes son nuestro tarro de la basura. Aquello que decía el gran Fritz Perls, el fundador de la corriente gestáltica, ese lugar en donde ponemos culpas, problemas, cosas que no nos gustan, aspectos resistidos y rechazados incluso de nosotros mismos, que se los enchufamos a los chiquilines que están en la etapa que más nos complica la vida, porque no son ni grandes ni chicos, ni niños ni adultos. Pero, por si esto fuera poco, a esta adolescencia, un estiramiento civilizatorio cultural de la pubertad, no me canso de decirlo, y junto con el gran José Pedro Barran, un invento de la modernidad, porque en vez de decirles a los muchachos, apurate a crecer, a partir del 1900 les empezamos a decir, no te apures a crecer, no te apures a crecer, no te apures a crecer. Hete aquí entonces que ese momento de la pubertad tan determinado por la biología se empieza a estirar y a estirar y a estirar a lo largo del siglo XX, porque los muchachos no se casan rápido, no adquieren responsabilidades adultas, tienen que estudiar, etcétera, etcétera. Y este aquí entonces que muchos padres de estos tiempos creen que un adolescente es ese muchacho de 25 hasta casi 30 años que vive en sus casas y no se comporta como un adulto. Pero a esto hay que agregarle algo más. En las viñetas que publicábamos en las redes antes de llegar hoy, yo ponía dos dibujitos que aparecen De tu libro, además, en ¿no? el libro Adolescencia, Adolescentes para Siempre, que es de 2015, hace ya unos cuantos añitos, en donde una chiquilina, vestida muy juvenilmente, tiene una pancarta que dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y enfrente a ella hay una señora, vestida igual que ella, muy, muy juvenil, que con una pancarta enfrentándola que dice también, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y la nena le dice, ay mamá, qué desubique. Y la nena le dice, qué atrevida. La madre le dice que atrevida. La madre. Y hay otra viñetita con también un veterano, que tendría la edad y probablemente la historia, el historial de Miguel Abuelo, por ejemplo, disfrazado un poco juvenil, con un medallón, con el símbolo de paz, una gorra, una camisa floreada, con el puño en alto diciendo abajo el sistema. Y frente a él, un muchacho de estos tiempos que le pregunta, ¿cuál abue? ¿El de gobierno? ¿El del Anselu? ¿El sistema de seguridad? ¿El de la compu? ¿El sistema solar? No sé de qué me estás hablando. El problema que tenemos, básicamente los veteranos y los adultos en general de estos tiempos, es que además estas adolescencias nos
interpelan a una generación, yo diría ya casi dos, de adultos que hicieron de la adolescencia un lugar ideal, utópico, en donde se identificaron con la edad, con su época, con sus tiempos, y en buena medida con un discurso antisistema. Y estos muchachos, cuando se oponen al sistema, se oponen a nosotros. Nosotros éramos los antisistema. Estos muchachos se oponen a nosotros. ¿No será que nos convertimos en el sistema nosotros? Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos con esta doble identidad? ¿Somos el sistema? ¿Somos antisistema? En realidad, Ale, creo que no sabemos lo que somos. Claro. Los chiquilines sencillamente hacen lo que hacen los adolescentes. Protestan, patalean, quieren divertirse, quieren salirse con la suya, quieren su espacio, quieren su lugar. Y yo diría, igual que nosotros, quizás igual que nuestros padres, encuentran que el sistema no se los da. Y en ese contexto, a mí me gustó mucho la propuesta con la que vos titulabas este encuentro, Nuestra piedra en el zapato, porque a mí me parece que la adolescencia, el reproche que los no adolescentes le hacemos a la adolescencia, es el más cínico e hipócrita de los reproches que el ser humano le puede hacer a otro, ¿verdad? Cínico e hipócrita son adjetivos que creo que... Porque en realidad, si hay algo que está seguro, uno puede reprocharle cosas al gobierno. Ahora en un ratito vamos a recibir a Richard Reed, ¿no? Uno puede hacerle reproche, ya que estábamos hablando de Richard, a los sindicatos. Uno puede hacerle reproche al técnico de fútbol, ¿no? Sí, uno sí. puede hacer reproche. Y uno puede sentir que buena parte de esos reproches uno tiene derecho a hacerlo, porque primero estamos en libertad, y segundo, porque esas acciones no tienen para nada mi responsabilidad. Claro. Uno podría. Claro, Ahora, claro. si hay un punto en el cual no deberíamos hacer un solo reproche, porque son hijos puritos nuestros, es en la adolescencia, es en los hijos, y es en el que nos despachamos, pero impunemente, insisto, hipócritamente y cínicamente. Sí, yes. Te leo Como algo. si no tuvieran que ver con nosotros. Tiene un ejemplito del libro de cosas que nos encontramos en el consultorio, Alejandro, para que veas la inocencia que tienen estos adultos con el tema. En una sesión de terapia familiar, una familia progre, clase media, educados, ambos padres profesionales, inteligentes, abiertos, han venido con sus hijos, 3 muchachos, de 12, 17 y 20, a presentar una queja al psicólogo, ¿no? Que no sirve para nada, por supuesto. No obedecen a ninguna observación de sus padres. No sabemos cuál fue nuestro error. Les damos todo. Nunca los reprimimos en nada. Son felices. ¿Qué hicimos mal? Nos vienen cuestionando. No los entendemos. Mientras los padres intentan hablar, los muchachos hablan también y no se entiende mucho lo que está pasando. La sesión se pone un poco caótica hasta que el terapeuta, que no sirve para nada, en todo un tanto socarrón, pregunta en voz alta: paren por un momento. ¿Quién manda acá? Los padres, a coro, responden sin dudarlo: nadie. Por supuesto, creyendo tener la anuencia, la aprobación del psicólogo. Entonces, de ese modo hacemos las cosas bien. Claro, el psicólogo, después de un largo suspiro, silencio, les dice: claro, debía habérmelo imaginado. Esta sesión, yo tengo de este tipo de perlitas, yo te diría, no todos los días, pero todas las semanas seguro, de padres que están convencidos que ser autoridad es ser la patología de la autoridad. El autoritarismo, el uso indebido de la fuerza, el abuso, la autoridad mal ejercida o ejercida por personas no legítimas. Claro que eso lo padecimos también en nuestras épocas en la juventud. La idea que quedó de autoridad es mala, es patológica, pero la autoridad en sí, el concepto de autoridad en sí, no es ni malo ni patológico, es algo que los padres deben tener con los hijos, porque si no, no podríamos enseñarles a leer, escribir, o a que coman con cubiertos, o a que se levanten tempranos. Esos roles de autoridad no están muy claros para estos padres modernos. Entonces, cuando tenemos que salir a decir, bueno, somos la autoridad, marcamos la cancha, como un juez de fútbol toca pito y para el partido, a estos adultos les cuesta mucho. Esto nos pone a nosotros en el banquillo de los acusados y yo diría que los saca a los muchachos que están bastante perdidos si
estos roles no están ocupados por quienes deben ocuparlos, sus adultos referentes, padre, madre u otros adultos referentes. Y en ese contexto, y para terminar por hoy, ¿no? Bueno, y para desearte además el deseo de felices y le agradezco mucho, Camino. Cuando nos enfrentamos a hechos puntuales que o por gravedad o por notoriedad, a veces que algo sea notorio no significa que haya sido más grave que otro que nos hemos enterado, ¿verdad? Sin duda. O por acumulación. Viste que, fíjate, no hablamos del fenómeno del suicidio, que ha explotado después de la pandemia en los jóvenes, hemos hecho otras columnas al respecto, tampoco hablamos del bullying, que es otra manera de mirarlo, no hablamos de las carencias de personal, por ejemplo, en los liceos, de la falta de presupuesto. Hay muchos ángulos por donde agarrar esto que pasó. En todo caso, me parece que una pregunta sí, siempre vigente es: ¿acaso estos niveles que los técnicos, los medios de comunicación en general están observando como de violencia? Y te diría, hay como dos posturas antagónicas. Una, qué tanto lío, después de todo esto siempre pasó, toda la vida en los liceos había banditas, agarraban, íbamos a la Rambla, nos agarrábamos entre nosotros. Hay que recordarlo enfáticamente. Es decir, ponerlo como una cosa de que... Y no había cámaras. Claro, lo que pasa es que nadie se enteraba. Claro. O en todo caso ir al comedor, no sabe lo que pasó hoy en el liceo. Claro. Un gurí que hablara mucho con los padres. Y otro llegaba al liceo y decía, ¿qué pasó en el liceo? Nada. Pero no era que estuviera mintiendo, era que eso ni siquiera lo registró no se como tocaba. Algo que merecía ser hablado. Eso es cierto también. Sí. Y por otro lado decir, no, este es un fenómeno que ha alcanzado límites que si no le damos bolilla y lo justificamos con que siempre pasó, se nos puede escapar de las manos y nos puede dañar más. ¿Dónde nos colocamos en ambos? Como siempre, Ale, me gusta el camino del medio, vos sabés. Y si piden psicólogos, por lo menos salir a explicar lo que es el fenómeno de la adolescencia, pero sobre todo lo que es el fenómeno de la adultescencia y de los adultos que no estamos presentes, que no estamos sabiendo educar, que nos borramos, que nuestras propias conductas adolescentes nos dejan afuera de ser las posibles, necesarias figuras de autoridad legítima, por supuesto, en un sentido sana, que los muchachos necesitan, que pueden ser psicólogos, que pueden ser celadores, que pueden ser bedeles, que pueden ser profesores de gimnasia, o el portero. Los muchachos necesitan esas guías y esos adultos referentes, y hay demasiados ejemplos, casi te diría, rompe los ojos las ausencias, Ale, de esas figuras referentes. Hablemos de figuras referentes, hablemos de adultos presentes y no de adultos que se borran o que ponen excusas o le pasan la pelota a otro o están invocando a cargos o a economías o cosas muy distantes de su responsabilidad personal. Huele mucho a me saco la pata yo del sayo y se lo tiro a otros, en una especie de desresponsabilización generalizada, ¿no? Vamos cada uno de nosotros a decir yo voy a hacer algo, yo me la juego, yo estoy presente, yo aporto mi granito de arena. Los adultos son muy importantes, claro, no es el mismo adulto el referente de un adolescente que el de un niño. Los adolescentes nos desconciertan, nos discuten, nos complican la vida, nos confrontan. Más razón para quedarnos allí y acompañarlos. Esta es la época en donde tenemos todas las justificaciones para borrarnos, en la adolescencia de los muchachos. Para terminar, dice, para no dejar afuera a la gente, Omar dice, mi hija me dice, papá, mis amigos dicen que pareces a un dictador. Yo me reí y dije, cuando seas madre te va a pasar lo mismo. Lilian dice, opino como Rosman, ¿verdad? Y como Víctor, para Víctor no lo vi acá, ¿qué decía Víctor más arriba? De los temas vinculados a la fiscal Fossati, era de otro tema. Y Francisco agrega en el final, a mí siempre me gustó ejercer la autoridad paterna con la rienda floja, pero sin soltarla nunca del todo para que el caballo, hijo, no se desboque y se pierda la pradera. Buena metáfora. No sé si compro el hijo de que es el caballo. El potrillito, está bien, digamos. El potrillito libertario. Si se comportan como unos animales. Bueno, mi querido, gracias. Como siempre, vos. Gracias para nosotros, ya sabés. Un placer y un honor estar Es un honor que nos acompañes hace tantos años y felices vacaciones. ¿Sí? Muchas gracias, Camino. Iremos a gastar los dólares que usted nos da para viáticos. Sí, muy bien. Tierras lejanas. Bueno, y estoy calzando 8,5 en... ¿quiere? No quiero. Simplemente paso el dato. Para que no vayas a comprar algo chico. Perfecto. O demasiado grande. Perfecto. 8,5. 8,5 más bien, porque como está gordito, el pie no es que se larga, pero se ensancha. Va para ese lado. Bien, les vamos a traer algo así para las patitas. Dale. Unas pantuflas.